primer subtema tenemos el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. El corazón pues es un músculo que de forma general podemos decir que se encuentra formado por dos bombas, es decir, el corazón derecho y el izquierdo. Estas a su vez pues cuentan o están formadas por una aurícula y un ventrículo, cada una pues de su lado correspondiente. Entonces la bomba derecha, que sería la aurícula y el ventrículo derecho, se encargan, considerando la imagen, son las flechas azules. Estas simulan el flujo sanguíneo, entonces esta bomba derecha se encarga de conducir el flujo sanguíneo hacia los pulmones, y la bomba izquierda son las flechas amarillas, se encargan de conducir este flujo sanguíneo hacia los órganos periféricos, pues cada uno por su arteria correspondiente, que ahí como tenemos el nombre, del lado izquierdo sería la arteria aorta y del lado derecho pues la arteria pulmonar. Cada ventrículo pues es una bomba débil que en realidad conduce el flujo sanguíneo hacia su ventrículo correspondiente, y esos son los que hacen el mayor esfuerzo en su contracción para mandar este flujo sanguíneo ya sea hacia los pulmones o hacia los órganos periféricos, pues, dependiendo del lado del que estemos hablando. Entonces, pues la fisiología del músculo cardíaco está formado principalmente por tres tipos de músculos: el músculo auricular, el ventricular y las fibras especializadas de excitación y conducción. Estos músculos, el auricular y el ventricular, tienen una contracción muy parecida a la del músculo esquelético. La diferencia es el tiempo de duración de esta contracción. En esos músculos, en el auricular y el ventricular, pues su contracción es más larga que en la del músculo esquelético. Y las fibras especializadas de excitación y conducción las podemos ver en la imagen, son las líneas amarillas que se logran ver ahí. Estas pues no tienen una contracción tan fuerte, más bien es débil, pero pues en su defecto producen unas descargas eléctricas, y que gracias a que están distribuidas por todo el músculo, pues logran un cierto sistema un sistema rítmico de latido cardíaco. La velocidad de conducción de este sistema pues es relativamente rápido, pues se puede alcanzar hasta 4 metros por segundo. Entonces, el músculo cardíaco como sinsitio. Primeramente, ¿qué es un sinsitio? Bueno, es una fusión de varias células que tiene como resultado pues una célula con muchos núcleos. Entonces, el músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas, en el que las células están tan interconectadas entre sí que cuando una de ellas se excita, pues el potencial de acción se propaga a todas las demás, gracias a las interconexiones en enrejado que tienen. El corazón en realidad está formado por dos sinsitios, que sería el sinsitio auricular y el ventricular. El auricular pues forma las paredes de las dos aurículas, y el ventricular pues a su vez las paredes de los dos ventrículos. Estos están separados por tejido fibroso, que serían las válvulas auriculoventriculares, que en la imagen podemos verlas, son las dos que están en zoom, que es la válvula tricúspide y la válvula mitral. Gracias a esta separación pues se permite una eficacia en el latido, pues el sinsitio auricular logra que las aurículas se contraigan un poco antes que los ventrículos, y pues así podemos tener un resultado, pues el esperado, y el que permite que la eficacia del bombeo del corazón pues sea muy buena. Bueno, ahora pues los potenciales de acción en el músculo cardíaco. El potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es en promedio pues de aproximadamente 105 milivoltios. Si logramos ver la imagen, nos estamos refiriendo a la línea que se ve de color azul. Pues significa que el potencial intracelular aumenta desde un valor muy negativo de aproximadamente pues menos 80 milivoltios hasta los 20 milivoltios. Esto pues entre cada latido, ¿no? Después, la espiga inicial de la membrana pues permanece despolarizada durante aproximadamente 0.2 segundos, mostrando una meseta. Pues ahí en la gráfica está indicada, y seguida pues al final de la meseta de una repolarización súbita, es la línea que va hacia abajo, y la presencia de esta meseta del potencial de acción hace que la contracción ventricular pues dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. El periodo refractario del músculo cardíaco.
El periodo refractario del corazón es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada en el músculo cardíaco. Ahí pusimos una imagen que muestra la gráfica de este periodo y está cada parte indicada. Entonces hay un periodo refractario relativo adicional de aproximadamente 0.05 segundos, durante el cual es más difícil de lo normal excitar el músculo. Sin embargo, se puede excitar con una señal muy intensa. Es la segunda flecha que logramos ver en la imagen. Eso indicaría pues ese refractario adicional. El periodo refractario normal del ventrículo pues es de 0.25 a 0.30 segundos, que es aproximadamente pues la duración del potencial de acción de la meseta prolongado. El periodo refractario del músculo auricular es mucho más corto que el de los ventrículos. Ahora pasamos entonces a la diástole y sístole. Esta pues es el ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco está conformado por un periodo de relajación, que sería la diástole, y un periodo de contracción pues denominado sístole. El efecto de frecuencia cardíaca en la duración del ciclo cardíaco. Para una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos por minuto, la sístole comprende aproximadamente 0.4% del ciclo cardíaco completo. Y para una frecuencia cardíaca triple de lo normal, la sístole supone pues aproximadamente 0.65% del ciclo cardíaco completo. Eso significa que el corazón que late a una frecuencia muy rápida no permanece relajado el tiempo necesario para permitir pues un llenado completo de las cámaras cardíacas de la siguiente contracción. Entonces no estaremos teniendo un latido o un ciclo cardíaco pues pertinente. Ahora, la función de los ventrículos como bombas. Eso pues podemos dividirlo en dos partes. Supongamos que vamos a empezar desde que se está terminando un ciclo, ¿no? Entonces, como primer lugar tenemos el llenado de ventrículos durante la diástole. Tan pronto como ha finalizado la sístole y las presiones ventriculares disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las válvulas AB y permite que la sangre pues fluya rápidamente hacia los ventrículos. Ahí tenemos la imagen de cómo pasa hacia los ventrículos el flujo sanguíneo. Como segundo punto sería el vaciado de los ventrículos durante la sístole. Eso está dividido en tres partes. Es el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección y el periodo de relajación isovolumétrica. El periodo de contracción isovolumétrica pues es inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular. Se produce se produce un aumento súbito de presión ventricular, lo que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Después son necesarios pues otros 0.02 segundos a 0.03 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas aórtica y pulmonar, pues teniendo el ventrículo ya el flujo sanguíneo, ¿no? Por tanto, pues durante este periodo se produce contracción en los ventrículos, pero no vaciado, lo que quiere decir que se produce aumento de la tensión en el músculo, pero con un acortamiento escaso o nulo de las fibras musculares. Ahí entonces pasamos al periodo de eyección. Pues las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, que serían las válvulas hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Y pues inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos, de modo que aproximadamente el 70% del vaciado se produce durante el primer tercio de este periodo de eyección y el 30% restante de este vaciado se produce durante los siguientes 2 tercios de este mismo periodo. Entonces la primera parte, donde el 70% que pues es el flujo más rápido, pues pertinentemente se le denomina como eyección rápida, y el otro 30% restante del flujo sanguíneo que sale después, pero de una forma más lenta, pues es el periodo de eyección lenta. Una vez en los ventrículos mandando este flujo sanguíneo pues hacia sus arterias,
pasa al periodo de relajación isovolumétrica. Pues al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones elevadas de las grandes aurículas, de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con la sangre que procede de los ventrículos que se han contraído empujan inmediatamente pues la sangre de nuevo hacia los ventrículos, haciendo que pues las válvulas de cada arteria, ya sea la aórtica o la pulmonar, pues se cierren. Durante otros 0.03 o 0.6 segundos del músculo cardíaco pues sigue relajándose aun cuando no se modifica el volumen ventricular, dando lugar entonces al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Durante este periodo, las presiones intraventriculares pues disminuyen rápidamente y regresan a sus bajos valores diastólicos. Después pues se abren las válvulas auriculoventriculares, que serían las que separan las aurículas de los ventrículos, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, y pues igual comienza entonces un nuevo ciclo pues de bombeo ventricular. Ahora, la regulación del bombeo cardíaco. Cuando una persona está en reposo, el corazón solo bombea de 4 a 6 litros de sangre cada minuto. Durante el ejercicio intenso, pues puede ser necesario que el corazón bombee de 4 a 7 veces esta cantidad. Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón, pues son la regulación intrínseca del bombeo cardíaco, que pues sería el mecanismo de Frank Starling, y el control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por los nervios simpáticos y parasimpáticos. La regulación intrínseca del bombeo cardíaco, que será la número 1, pues es cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos. Entonces el propio músculo cardíaco pues se distiende hasta una mayor longitud, es decir, pues se expande. Y esto a su vez hace que el músculo se contraiga con más fuerza. Por tanto, pues el ventrículo, debido al aumento de la función de bomba, pues bombea automáticamente la sangre adicional hasta las arterias. Esta capacidad del músculo extendido o distendido hasta una longitud óptima de contraerse con un aumento del trabajo cardíaco, pues es característica de todo el músculo estriado y no solo pues de este músculo cardíaco. Como segundo número pues de control de frecuencia cardíaca, de regulación del bombeo, pues está esta misma, el control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Ahí tenemos una imagen que nos permite ver cómo está inervado pues este músculo. Del lado izquierdo pues están los nervios simpáticos. Entonces, este número 2, esa regulación número 2, pues es la eficacia de la función de la bomba del corazón, que está controlada, pues, como se había mencionado, por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los parasimpáticos serían los vagos, que se logran ver en la parte de arriba de la imagen. Estos inervan pues de forma abundante el corazón, y para niveles dados de presión auricular de entrada, la cantidad de la sangre que se bombea cada minuto con frecuencia se puede aumentar más de un 100% por la estimulación simpática. Por el contrario, el gasto se puede disminuir. El gasto se refiere al trabajo que realiza el corazón. Entonces se puede disminuir hasta un valor tan bajo como 0 o casi 0 por la estimulación de los nervios parasimpáticos, que serían los vagos, que se encuentran en la parte de arriba, como ya se había mencionado, pues de la imagen que pusimos ahí. Como se había mencionado, pues existen otros efectos pues de la temperatura sobre la función cardíaca. En este caso, pues el aumento de la temperatura corporal, como ocurre durante la fiebre, o sea, si presentamos fiebre, si estamos enfermos, pues esto produce una gran elevación de la frecuencia cardíaca, que a veces pues es hasta el doble del valor normal. Estos efectos probablemente... Y bueno, pues ya por último, considerar que pues existen otros factores que pueden tener o variar
nuestra función cardíaca. En este caso, pues estamos comentando la temperatura corporal, pues. Entonces, el aumento de la temperatura corporal, como ocurre durante la fiebre, es decir, cuando estamos enfermos o por insolación, etcétera, produce pues una gran elevación de la frecuencia cardíaca, que a veces pues es hasta el doble del valor normal. Y la disminución de la temperatura pues produce una gran reducción de la frecuencia cardíaca, que puede llegar pues hasta solo unos latidos por minuto. Eso es como cuando la persona tiene hipotermia. Esos efectos pues probablemente se deben al hecho de que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones que controlan la frecuencia cardíaca, acelerando el proceso de autoexcitación. Entonces, por tanto, pues la función óptima del corazón depende mucho del control adecuado de la temperatura corporal, entre otros factores. Yo voy a hablar sobre la excitación rítmica del corazón. El corazón está dotado de un sistema especial para 1. Generar impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción rítmica del músculo cardíaco. Y 2. Conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Para esto tenemos, primero que nada, el nódulo sinusal, también conocido como sino auricular. El nódulo sinusal es una banda elipsoide, aplanada y pequeña del músculo cardíaco especializado que mide aproximadamente 3 milímetros de ancho, 15 milímetros de largo y 1 milímetro de grosor. Ahí se genera el impulso rítmico normal. Las vías internodulares que conducen los impulsos del nódulo sinusal hasta el nódulo auricoventricular. Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de la autoexcitación, que es un proceso en el que se pueden producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Por la elevada concentración de iones de sodio en el líquido extracelular del interior de las fibras nodulares, los iones de sodio positivos del exterior de las fibras normalmente tienden a desplazarse hacia el interior. Por lo tanto, entre los latidos cardíacos, la entrada de iones de sodio de carga positiva produce una elevación lenta del potencial de membranas de reposo en dirección positiva. Los extremos de las fibras nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares circundantes. Por lo tanto, los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal viajan hacia las fibras musculares auriculares. De esta manera, el potencial de acción se propaga por toda la masa muscular auricular y finalmente llega hasta el nódulo auricular y el retraso de la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. Bueno, el sistema de conducción auricular está organizado de modo en el que el impulso cardíaco no viaja desde las aurículas hacia los ventrículos demasiado rápidamente. Este retraso de tiempo da para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. El retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo AB y en sus fibras de conducción adyacentes. ¿Y a qué se debe esta conducción lenta? La conducción lenta de las fibras transicionales nodulares y penetrantes de las AB está producida principalmente por la disminución del número de uniones en la hendidura entre las células sucesivas de las vías de conducción, de modo que hay una gran resistencia en la conducción de iones excitadores desde una fibra de conducción hasta la siguiente. Por lo tanto, es fácil ver por qué se tardan en excitar las células sucesivas. Transmisión rápida del sistema de Purkinje ventricular. Las fibras Purkinje especiales son fibras muy grandes, incluso mayores que las fibras musculares ventriculares normales, que se dirigen desde el nódulo AB a través de las AB hacia los ventrículos. La rápida transmisión de los potenciales está producida por un gran aumento en el nivel de la permeabilidad de las uniones en la hendidura de los discos intercalados entre las células sucesivas que componen las fibras de Purkinje. Por lo tanto, los iones pasan fácilmente de una célula a la siguiente, aumentando de esta manera la velocidad de la transmisión. Una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje, se transmite a través de la masa músculo-ventricular por las propias fibras musculares ventriculares. Control del ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos, los nervios simpáticos y parasimpáticos. El corazón está inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios parasimpáticos o vagos se distribuyen principalmente de los nódulos SA y AB en mucho menor grado al músculo de los dos aurículas y apenas directamente al músculo ventricular. La estimulación de los nervios parasimpáticos hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta hormona tiene dos efectos principales sobre el corazón. El primero es que reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y el segundo reduce la excitabilidad de las fibras de la unión AB entre la musculatura del auricular y el nódulo AB, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Y finalmente, los nervios simpáticos
son aquellos que se distribuyen en todas las regiones del corazón con una intensa representación del músculo ventricular, así como en todas las demás zonas. La estimulación simpática produce esencialmente los efectos contrarios sobre el corazón a los que produce la estimulación vaga. Primero, aumenta la frecuencia de la descarga del nódulo sinusal. Segundo, aumenta la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de las porciones del corazón. Tercero, aumenta mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular. Electrocardiograma normal. Primero que nada veremos el concepto de electrocardiograma. El electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Veremos gráficamente la onda de electricidad que pasa por las fibras ventriculares y auriculares y en qué tiempo se produce la actividad eléctrica. Para entender mejor el electrocardiograma, veremos las características, componentes y especificaciones. Primero veremos en una parte de papel milimetrado que tiene un eje horizontal y un eje vertical, que el vertical le corresponde al voltaje y el horizontal al tiempo. El papel milimetrado se divide en cuadros grandes y cuadros pequeños, y los cuadros pequeños tienen un valor de 0,04 segundos en un eje horizontal y 0,1 milivolt en un eje vertical. Ahora veremos los otros componentes del electrocardiograma, que son las ondas, segmentos e intervalos. Para entender esto, primero tenemos que ver los conceptos de despolarización y repolarización. El concepto de repolarización se asocia a la recuperación de la carga iónica natural por parte de una célula. La despolarización es un proceso electrofisiológico mediante el que se neutraliza la polarización de una célula, habitualmente muscular o nerviosa, que generalmente da lugar a un potencial de acción y a una excitación de la célula. Las ondas son despolarizaciones y repolarizaciones, y entre ellas se encuentran la onda P, que es la actividad eléctrica de las aurículas y la despolarización de estas; el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. El complejo QRS está compuesto de la onda Q, que es la despolarización de la pared que comunica ambos ventrículos; la onda R, que es la despolarización de ambos ventrículos pero más al izquierdo debido a que este tiene más masa muscular; y la onda S, que es la despolarización de la base ventricular y siempre es más negativa que Q. La onda T es la repolarización ventricular. Por lo tanto, la onda P corresponde a las aurículas, el complejo QRS y la onda T corresponden a los ventrículos. Ahora veremos los segmentos. Los segmentos son líneas isoeléctricas o rectas que representan breves pausas antes de una despolarización o repolarización. El segmento PR se ejecuta desde que finaliza la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. El segmento ST representa una pausa mientras que el ventrículo termina de despolarizarse y prepara una repolarización. Ahora veremos los segmentos. Los segmentos son líneas isoeléctricas o rectas que representan breves pausas antes de una despolarización o repolarización. El segmento PR se ejecuta desde que finaliza la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. El segmento ST representa una pausa mientras que el ventrículo termina de despolarizarse y prepara una repolarización. Intervalos. Los intervalos comprenden ondas y segmentos. Existen dos: el intervalo PR, que se ejecuta desde que inicia la onda P hasta el QRS, y el intervalo QT se ejecuta desde que comienza la onda Q y finaliza la onda T. Ahora veremos la duración y voltaje de cada uno de los elementos del electrocardiograma. Primero, la onda P tiene una duración de 0,11 segundos, 3 milímetros o 3 milibloques. El segmento PQ tiene una duración de 10 segundos, 2,5 milímetros o 2,5 milibloques. El complejo QRS tiene una duración de 0,07 a 0,10 segundos, de 2 a 2,5 milímetros o de 2 a 2,5 milibloques. El segmento ST
tiene una duración de 0,15 segundos, 4 milímetros o 4 minibloques. La onda T tiene una duración de 0,10 a 0,25 segundos, 2.5 a 6 milímetros o de 2 a 6 mini bloques. El intervalo PR tiene una duración de 0,10 a 0,20 segundos, de 2.5 a 5 milímetros, de 2,5 a 5 mini bloques. El intervalo QT tiene una duración de 0,35 a 0,40 segundos, de 8 a 11 mini bloques y de 8 a 11 milímetros. El voltaje de la onda P es de 0,25 milivolts, 2.5 milímetros y 2,5 mini bloques. La onda R tiene un voltaje de 1 a 1.5 milivolts, de 10 a 15 milímetros o de 2 a 2,5 bloques grandes. El segmento ST puede llegar a medir un 0,1 milivolt, 1 milímetro o 1 mini bloque. Y la onda T es igual a 0,3 milivolts, 3 milímetros o 3 mini bloques. Ahora veremos el acomodo de los electrodos y la obtención del electrocardiograma. Primero está el triángulo de Itoven, en donde se dibuja un triángulo alrededor de la zona del corazón. Para esto ocupamos 3 electrodos bipolares, en los cuales se representan las derivaciones de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL y ABF. Los electrodos se identifican por los colores rojo, blanco y negro. El blanco se pone del lado derecho del corazón del paciente o en cualquier parte del miembro superior derecho. El negro se pone del lado izquierdo del paciente y alineado con el blanco. Y el rojo se coloca bajo del corazón del paciente o en cualquier parte del miembro inferior izquierdo. Ahora vienen las derivaciones pericordiales del tórax. Para hacer este tipo de electrocardiograma se deben de alistar todos los elementos, que son el papel milimetrado, los electrodos y el gel de conducción. Para poder hacer este estudio, el paciente tiene que tener descubiertos los lugares donde serán colocados los electrodos y también se debe de quitar todos los elementos que contengan metal. Ahora se deben de poner los electrodos bipolares ya explicados en el triángulo de Itoven, que son ABL, ABR y ABF. Ahora se colocarán los electrodos que van en el pecho. Primero comenzaremos por B1, que se coloca en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, y luego B2, que se coloca en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Después de ahí se coloca B1, que va en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea media clavicular. Después va B3, que se coloca entre B2 y B4. Luego tenemos B5, se coloca en el quinto espacio intercostal con línea axilar interior izquierda, y B6 se coloca también en el quinto espacio intercostal con línea medio axilar izquierda. Así se obtiene el electrocardiograma en papel milimetrado. Registros de estudio. Muchos electrocardiógrafos clínicos modernos utilizan sistemas computarizados y salidas electrónicas, mientras que otros utilizan un registrador directo con pluma que escribe el electrocardiograma directamente con una pluma sobre una hoja de papel en movimiento o papel milimetrado. Interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario. El análisis vectorial. Modificación de las formas en el electrocardiograma. Cualquier alteración en el patrón de la transmisión cardíaca puede producir potenciales eléctricos anormales alrededor del corazón y, en consecuencia,
modifica la forma de la onda en el electrocardiograma. Por esta razón, se puede diagnosticar la mayoría de las alteraciones graves del músculo cardíaco, analizando los contornos de las ondas en las diferentes derivaciones electrocardiográficas. Principios del análisis vectorial del electrocardiograma. Uso de vectores para representar potenciales eléctricos. Durante el ciclo cardíaco, la corriente fluye en una dirección particular y en un momento dado. Es por ello que el flujo de la corriente es representado por una flecha cuya cabeza señala en dirección positiva al potencial eléctrico. Una de las características de la flecha es su longitud, la cual convenientemente es proporcional al voltaje del potencial. Vector resultante en el corazón en cualquier momento dado. Este proceso surge cuando se produce la despolarización del tabique ventricular y en una parte de las paredes endocárdicas aplicas de los dos ventrículos. Se produce el flujo de corriente cardíaca desde la base de los ventrículos hasta la punta. Este proceso es representado por el denominado vector medio instantáneo, que se traza a través del centro de los ventrículos en una dirección que va desde la base hacia la punta. La dirección de un vector se indica en grados. En un corazón normal, la dirección media del vector durante la prolongación de la onda de despolarización a través de los ventrículos, denominados vector QRS medio, es de aproximadamente 59 grados. 0 grados. Dirección del vector. Vector extremadamente horizontal, extendido al lado izquierdo de las personas. 90 grados. Dirección del vector. El vector se extiende desde arriba y recto hacia abajo. 180 grados. Dirección del vector. El vector se extiende desde la izquierda hacia la derecha de las personas. Menos 90 grados o más 270 grados. Dirección del vector. El vector se extiende hacia arriba. Cada derivación es realmente un par de electrodos conectados en el cuerpo en lado opuesto del corazón, y la dirección desde el eje negativo al electrodo positivo se denomina eje de la derivación. Análisis vectorial del electrocardiograma normal. Después de haber registrado el proceso de despolarización y repolarización, cada uno de los vectores derivantes es analizado para determinar su voltaje. Esto se registra en cada instante de cada una de las tres derivaciones electrocardiográficas estándar. En el registro electrocardiográfico se presenta la aparición progresiva del complejo QRS. Se debe tener en cuenta que un vector positivo en una derivación hará que el registro en el electrocardiograma esté por encima de la línea cero, mientras que un vector negativo hará que el registro esté por debajo de la línea cero. Vectores que aparecen a intervalos sucesivos durante la despolarización de los ventrículos. El complejo QRS. Cuando el impulso cardíaco entra en los ventrículos a través del haz auriculoventricular, la primera parte de los ventrículos que se despolariza es la superficie endocárdica izquierda del tabique. Después, la despolarización se propaga rápidamente hacia las dos superficies endocárdicas del tabique. A continuación, la despolarización se propaga a lo largo de las superficies endocárdicas del resto de los dos ventrículos. Finalmente se propaga a través del músculo ventricular hacia el extremo del corazón. Despolarización de las aurículas. La onda P. La onda P se genera a partir del registro de la despolarización auricular y se representa gráficamente como la primera deflexión en el electrocardiograma. Suele generarse durante un tiempo menor a 0,10 segundos. La dirección de la despolarización auricular es representada de manera positiva, al igual que las tres derivaciones bipolares estándares de las extremidades 1, 2 y 3. Repolarización de las aurículas. Onda T auricular. La denominada onda T auricular se produce aproximadamente 0,15 segundos después de la onda P auricular. La onda T representa la repolarización auricular. La onda está en el lado opuesto de la línea de referencia cero de la onda P. La onda T normalmente es negativa y no positiva en las tres derivadas bipolares estándares de las extremidades.
Vectorcardiograma. El vector del flujo de la corriente a través del corazón cambia rápidamente a medida que el impulso se propaga a través del miocardio. El vectorcardiograma representa estos cambios en diferentes momentos del ciclo cardíaco. Cambia en dos aspectos. Aumenta y disminuye la longitud del vector debido al aumento y disminución del voltaje del mismo. Se modifica la dirección del vector debido a los cambios de la dirección media del potencial eléctrico desde el corazón. Determinación del eje eléctrico a partir del electrocardiograma como derivaciones convencionales. El eje eléctrico del corazón es estimado a partir de los electrocardiogramas de las derivadas bipolares estándares de las extremidades y no del vectorcardiograma. Situaciones ventriculares anómalas que provocan una desviación del eje. El eje eléctrico medio de los ventrículos es en promedio de aproximadamente 59 grados. Este eje puede desplazarse incluso en el corazón normal desde aproximadamente 20 grados hasta aproximadamente 100 grados. Causas de las variaciones. Diferencias y anomalías del sistema de distribución de Parkin. La propia musculatura del corazón es diferente. Alteraciones de la posición del corazón en el tórax. Si el propio corazón está angulado hacia la izquierda, el eje eléctrico medio del corazón también se desplazará hacia la izquierda. Este desplazamiento se produce al final de una aspiración profunda, cuando una persona se agacha, con bastante frecuencia en personas obesas. Extremidades bipolares convencionales. Normalmente, los voltajes de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades, medidos desde el pico de la onda R hasta la parte de la profundidad de la onda S, varían entre 0,5 y 2 mV, de modo que la derivación 3 habitualmente registra el menor voltaje y la derivación 2 el mayor. Sin embargo, estas relaciones no son invariables. Incluso el corazón normal, en general, cuando la suma de los voltajes de los complejos QRS de las tres derivaciones estándar es mayor de 4 mV, se considera que el paciente tiene un electrocardiograma de alto voltaje. Disminución de voltaje de electrocardiograma. Una de las causas más frecuentes de disminución del voltaje del complejo QRS es una serie de infartos arteriales miocardíacos antiguos con la consiguiente disminución de masa muscular. Esto también hace que la onda de despolarización se descomplace lentamente a través de los ventrículos e impide que proporciones importantes del corazón se despolaricen masivamente de manera simultánea. Por lo tanto, esta situación hace que haya cierta prolongación del complejo QRS junto a la disminución del voltaje. La figura 12.6 muestra un electrocardiograma de bajo voltaje típico con prolongación del complejo QRS, que frecuentemente después de que múltiples infartos pequeños hayan producido retrasos locales de la conducción de impulso y voltajes reducidos debido a la pérdida de masa muscular en los ventrículos. Disminución de voltaje por situaciones que se producen en las estructuras que rodean el corazón. Una de las causas más importantes de la disminución del voltaje en las derivaciones electrocardiográficas es la presencia de líquido en el pericardio. Como el líquido extracelular conduce las corrientes eléctricas con gran facilidad, una gran parte de la electricidad que influye desde el corazón es conducida desde una parte del corazón a otra a través del líquido pericardíaco. Así, este líquido cortocircuita de manera eficaz los potenciales eléctricos de cada corazón, reduciendo los voltajes electrocardiográficos que alcanzarán las superficies extremas del cuerpo. Corriente de lesión. Muchas alteraciones cardíacas distintas, especialmente en las que lesionan el propio músculo cardíaco, con frecuencia hacen que parte del corazón siga despolarizado, parcial o totalmente todo el tiempo. Cuando ocurre esto, la corriente fluye entre las zonas despolarizadas de manera patológica y las zonas polarizadas de manera normal, incluso entre dos latidos.
Esto se denomina corriente de lesión. Algunas alteraciones pueden producir corriente de lesión son 1. Traumatismo mecánico, que a veces hace que las membranas siguen siendo tan permeables que no se puede producir repolarización completa. 2. Procesos infecciosos que lesionan las membranas musculares. Y 3. Isquemia de las zonas locales del músculo cardíaco producida por oclusiones coronarias locales, que es mucho la causa más frecuente de corriente de lesión en el corazón. Efecto de la corriente de lesión sobre el complejo QRS. En la figura 12-17 hay un infarto reciente, pérdida de un flujo sanguíneo coronario de una pequeña zona de la base del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el intervalo TP sigue fluyendo una corriente negativa anormal desde la zona infartada de la base del ventrículo izquierdo y se propaga hacia el resto de los ventrículos. Punto J. El potencial de referencia cero para analizar la corriente de lesión. Exactamente en este punto se da despolarizado en todas las partes de los ventrículos, incluyendo tanto las partes lesionadas como las partes normales, de modo que no hay flujo de corriente alrededor del corazón. En este punto desaparece incluso la corriente de lesión. Por lo tanto, el potencial eléctrico, el electrocardiograma, en ese instante está el voltaje cero. Este punto se conoce como punto J del electrocardiograma, como se muestra en la figura 12-18. Después, para el análisis del eje eléctrico, el potencial de lesión produce una corriente de lesión que traza una línea horizontal en todas las derivaciones del electrocardiograma. En el nivel del punto J está la línea horizontal, es entonces el nivel del potencial cero del electrocardiograma, a partir del cual se deben medir todos los potenciales que producen las corrientes de lesión. Efecto de la producción lenta de la onda de despolarización sobre las características de la onda T. En referencia de la figura 12-14, obsérvese que el complejo QRS está muy prolongado. La razón de esta prolongación es el retraso de la conducción en el ventrículo izquierdo, que se debe a un bloqueo de la rama izquierda del haz. Esto hace que el ventrículo izquierdo se despolarice aproximadamente 0.0 segundos después de la despolarización del ventrículo derecho, lo que da lugar a un intenso vector medio del complejo QRS. Hacia la izquierda, por lo tanto, el ventrículo derecho comienza a despolarizarse mucho antes de que el ventrículo izquierdo, lo que genera una intensa positividad en el ventrículo derecho y negatividad en el ventrículo izquierdo, en el momento en el que se está apreciando la onda T. En otras palabras, el eje de medio de la onda T ahora está desviado hacia la derecha, que es el contrario al eje eléctrico medio del complejo QRS. En el mismo electrocardiograma, así como cuando la conducción del impulso de despolarización a través de los ventrículos está muy retrasada, la onda T casi siempre tiene una polaridad inversa a la del complejo QRS. Y por último, acortamiento de la despolarización en proporciones del músculo ventricular como causa de anomalías en la onda T. Si la base de los ventrículos mostrara un periodo anormalmente corto de la despolarización, es decir, un potencial de acción acortado, la repolarización de los ventrículos no comenzaría de la punta como lo hace normalmente. En cambio, la base de los ventrículos se repolarizaría antes de la punta, y el vector de la repolarización se dirigiría desde la punta hacia la base del corazón a través del vector repolarizado estándar. En consecuencia, la onda T en las tres derivaciones estándar sería negativa, en lugar de tener positividad habitual. Así el simple hecho de que la base del ventrículo tenga un periodo de despolarización acortado es suficiente para producir grandes cambios en la onda T,
incluso hasta el punto de modificar la polaridad de la onda T, así como muestra la figura 12.23.